Continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y empezaremos pues una etapa de la historia de la Iglesia a la cual podríamos decir pertenecemos nosotros. Me refiero a ese momento en la historia en que el Espíritu Santo, que ya habíamos comentado, es el gran protagonista de este libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza a, digamos, a distribuir aún más la palabra del Señor. Hasta este momento la palabra de Dios estaba dirigida a los judíos. Los discursos de los apóstoles eran discursos que hablaban del cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel. Pero el mensaje de Jesús no solamente se detiene en el cumplimiento de las promesas al pueblo de Israel. El mensaje de Jesús va más allá de esas promesas. Como lo escuchamos en su misma predicación, yo no he venido a abolir a la ley ni los profetas, he venido a darles plenitud, a llevarlo más allá. Por eso es que en este momento comenzamos a asistir al momento en que la predicación del Evangelio va más allá de los ámbitos judíos. La predicación del Evangelio empieza a tocar los corazones paganos, los corazones de aquellos que no son hijos de la promesa, es decir, aquellos que no son descendientes de Abraham, que no son descendientes de las 12 tribus de Israel, sino a todos aquellos que quieran acoger la palabra de Dios. Entonces la predicación tendrá un giro total, porque ya no le puedes seguir predicando a alguien que Dios hizo promesas a su pueblo si él no pertenece a su pueblo. Pero sí comenzarás a decir precisamente lo que Dios ha querido tener preparado desde el comienzo de la humanidad. Esas promesas de Dios se extienden entonces a un nuevo pueblo, que no está circunscrito a una sangre, sino que está precisamente en el contexto de acoger y de aceptar la fe. Esta nueva manera de ver las cosas, esta nueva manera de acoger la palabra de Jesús, nos ayuda a entender por qué entonces se acuña este término que escuchamos en la primera lectura. En Antioquía, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Los cristianos son precisamente los seguidores de Jesús. Podríamos decir que incluso actualmente nosotros tenemos que seguir pensando, y este es uno de los grandes aportes que nos dejó el Concilio Vaticano II, de los que en otros momentos hemos tocado, y que implica precisamente el diálogo con el mundo. El diálogo parte precisamente del mensaje de Jesús, pero también de la experiencia del mundo. Nos encontramos precisamente ahora en estas situaciones donde incluso, ¿verdad?, se han, a lo mejor, y no por menospreciar estos instrumentos, ¿verdad?, se han dado estas líneas de ayuda para aquellas personas que debido a la situación en que se vive, pues padecen de ansiedad, padecen de angustia, padecen de no poder lidiar quizás con el encierro, con la monotonía, con la rutina, con todo lo que conlleva esta situación. Pero si quisiéramos realmente pensar que el Evangelio es un Evangelio que libera, que el Evangelio es realmente la palabra que nos trae consuelo y esperanza, pues no caeríamos en ninguna de estas situaciones. No caeríamos en cuestiones precisamente de
depresión o de angustia o de desesperación, porque tenemos precisamente alguien que está a nuestro lado. Hoy en la mañana, precisamente visitando a un enfermo, pues me decía esto, me comentaba esto, es que llega un momento en que me siento abandonado por Dios. Podríamos sentirnos abandonados por Dios, pero en realidad no lo estamos. Nosotros somos los que pensamos que Dios nos abandona, porque dejamos, en este caso de este hermano nuestro, ¿verdad? Dejamos que la enfermedad, dejamos que los achaques, dejamos que la desesperación de a lo mejor recuperar la salud o de estar mejor, nos invadan. Y entonces entrar precisamente en esa actitud de confianza delante de Dios. Un poco es lo que transmite también el Evangelio de hoy, que concluye precisamente el capítulo 10 del Evangelio de Juan que hemos estado escuchando. Ayer no lo escuchamos porque se celebraba en la iglesia la memoria de los santos apóstoles Felipe y Santiago, pero sí se escuchaba, sí se veía precisamente ese tono del capítulo 10, ¿no? Del domingo para acá, ¿verdad? Jesús insistía precisamente en este elemento. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz. Y precisamente porque las conocen, me siguen. Porque yo les doy la vida. Porque entonces encuentro precisamente la comunión con Dios. Así como el Padre y yo somos uno, así también el cristiano es uno con el Padre y con el Hijo. Queridos hermanos, pues también hay que decirlo, nos encaminamos al final del tiempo pascual. Y por eso es que la liturgia pues podríamos decir, nos apresura, o la iglesia o la liturgia nos comienza a dar pistas más claras para que nosotros podamos entrar precisamente en esa comunión y en ese diálogo con el Señor. Vamos a pedirle entonces al Señor en esta Eucaristía que nos permita a cada uno de nosotros poder realmente entrar en esa comunión con Dios, con Jesús, ser verdaderos cristianos y también con nuestras obras seguir dando gloria a Dios. Así sea.